es un poco difícil decir exactamente qué año fue, pero desde luego el año 2012 supuso una utilización de la diada otra vez en forma muy reivindicativa y con connotaciones bastante radicales. En 2011 pasaron algunas cosas. La primera es que el estreno del gobierno en la Generalitat de Artur Mas y su equipo nacionalista fue implementado con una política de recortes sociales muy importantes. Esta es una diada marcada por un agravio cada vez más generalizado que existe en la sociedad catalana, tanto en el terreno económico como en el terreno nacional. Y en este contexto, sin duda, la polémica en torno a la lengua en la escuela es uno de los objetivos que incrementan ese sentimiento en la sociedad catalana. La creación de la ANC, de la Asamblea Nacional Catalana, en 2012... Llavors, des de l'Assemblea Nacional Catalana ens en vam fer ressò i des de la societat civil volíem fer una concentració. Fue producto en parte de un cierto malestar social por aquella política de recortes presupuestarios que había seguido el gobierno nacionalista. Fue también la convergencia, con minúsculas, de todos aquellos elementos o factores de malestar que había producido la sentencia del Tribunal Constitucional, efectuando algunos recortes en ese segundo Estatut de Autonomía. Yo le he dicho que nosotros respetaremos y acataremos las decisiones que adopte el Tribunal Constitucional, que lo hemos hecho siempre, nos gusten o no nos gusten las resoluciones. Además, en julio de 2012, la situación financiera, de liquidez de la Generalitat era verdaderamente dramática y estaba al borde de la suspensión de pagos, de forma que hubo que arbitrar el Fondo de Liquidez Autonómica para rescatar. Hubo un verdadero rescate. No pagan porque no quieren, y esto es muy grave, ¿no? Y esto tiene aires de vendetta hacia Cataluña, ¿no? Una manera de redireccionar estos reveses era la radicalización y el buscar un culpable, un responsable de todos estos avatares. ¿Y cuál era el responsable? Pues como en los partidos de fútbol, Madrid. Serà difícil, per no dir impossible, no? Que vull dir, el missatge és molt clar. Argentera, allá encara es pot circular. Pero iría bien que fuera de Cataluña no solamente tomar nota, no solamente se tomara nota, sino que se escuchara bien lo que se está diciendo desde Cataluña. El grito de independencia es una muestra más de la extraordinaria imaginación del movimiento soberanista y secesionista para eslóganes, movilización, agitación, etcétera, que no se corresponde, por otra parte, con una gran imaginación en los sucesivos gobiernos para hacer, digamos, labores más concretas de gobierno. El gobierno de España responde con escaso oído y demasiada parsimonia. ¿Por qué centenares de miles de personas se manifestaron el 11 de septiembre? ¿Por qué muchos de ellos pedían que Cataluña fuera un Estado propio? El gobierno de la Generalitat se radicalizó y dijo: esta es la nuestra, vamos a plantear el tema de una financiación nueva en forma de concierto a la vasca, y además esto va a ser el prólogo, la estación, que decían algunos de sus ideólogos, la estación concierto para el camino a la siguiente estación, que és la independència. El full de ruta està traçat. Dret a decidir, consulta, transició nacional i forma d'estat. Al costat del full de ruta... Les mans estan enllaçades fins i tot aquí... La política catalana debe de escuchar al pueblo de Cataluña y en el 2014 hacer una consulta democrática si
o sí. 2014 había de ser la fecha de la independencia de Cataluña. Estamos determinados a hacerlo. El 9 de noviembre va a haber las urnas en Cataluña, inequívocamente. Por aquello de que se celebraban los 300 años del final de la guerra de secesión y sucesión, o ambas cosas, de 1714. Ya dije con meridiana claridad que ese referéndum no se iba a celebrar porque es un referéndum ilegal. De cara a la consulta en Cataluña el 9 de noviembre, está todo a punto. La V gigante de 2014 efectivamente marca el camino hacia el referéndum de autodeterminación que luego se conoció como el del 9N, ¿no? I una V baixa de voluntat. I el 9 de novembre farem una V baixa de victòria perquè votarem y guanyarem. A las 6 de la tarde, los datos de participación eran de 1.977.531 personas. Un acto de pura propaganda que carece de efectos jurídicos y solo ha servido para exacerbar la división entre los catalanes. Lamento las primeras reacciones que se están produciendo en Madrid. Creo que obedecen a una enorme miopía política. La flecha amarilla que se utilizó entonces, como tantos otros símbolos, ha sido una demostración más de la gran capacidad inventiva e icónica de hacer, en fin, manifestaciones en principio festivas, lo han sido durante mucho tiempo, y atractivas desde un punto de vista visual. Prometeu complir lleialment les obligacions amb fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya representat pel Parlament? Sí, prometo. El presidente Puigdemont participó en la Diada de 2016, rompiendo la tradición que había establecido su antecesor, o que había seguido su antecesor, de respetar la diferencia entre las instituciones y las protestas de aquellos que protestan justamente contra las instituciones o contra sus actuaciones, y vino a darle un tono de aparente unanimidad. Si el presidente de todos los catalanes estaba encabezando o representando, digamos, una protesta en la calle, que ha sido una de las, sí, uno de los errores, o algunos pueden considerarlo falacias, del procés. En exercici del legítim dret a l'autodeterminació, a un referèndum que se celebrarà el diumenge, dia 1 d'octubre d'enguany. 2017, a pocas semanas del referéndum, tuvo quizá la connotación independentista más contundente de todas las celebradas hasta ese momento. Desde el gobierno municipal vamos a hacer todo lo posible para que aquellos que quieran puedan votar el 1 de octubre en Barcelona. ¿Ustedes han visto lo que están montando? Se tienen que imprimir las papeletas en casa, las urnas desplegables de cartón, recolectando dinero para pagar las multas. Esto es un referéndum del IKEA. La Diada se celebra además en un momento de gran desazón de la ciudadanía catalana, por motivos que no tenían nada que ver, como fueron los atentados terroristas del 17 de agosto en la Rambla de Barcelona y en la población de Cambrils. Amb aquesta actitud no poden ni fiscals, ni jutges, ni guàrdies civils. Diu que el sí, a favor del sí, han estat 2.020.144, que representa el 90% de vots favorables a la independència de Catalunya. On est ici à la recherche des garanties
te garantis que pour l'instant ils ne se donnent pas a la Cataluña. Los presos del procés fueron efectivamente protagonistas en la diada de 2018. Hay que hablar de las ausencias, es decir, hay personas, hay líderes sociales y políticos que están en la cárcel y que hoy no tienen voz. Explicar una vez más, no solo al Estado, sino también al mundo, que esta situación es absolutamente inaceptable. Son reivindicaciones ya más defensivas. El procés, en vez de ir siendo propositivo y festivo, ha adoptado un poco el carácter inverso. Han pasado de unas reivindicaciones muy concretas a unas más abstractas, pero digamos todavía más, entre comillas, ambiciosas. El juicio al procés tendrá un cierto efecto en la diada de este año, porque viene a ser el único punto de conexión que queda, o el único terreno de entendimiento importante que queda entre los distintos sectores del secesionismo. Y no es evidente que provoque, como quieren algunos, un nuevo movimiento de, digamos, levantisco o incluso insurreccional. Después de tantos años de diadas, de confrontación con el Estado y de promesas de paraíso independentista, muchos catalanes ven que, como decimos aquí, no han fet ni cinc de calaix, es decir, no han obtenido ningún resultado.